Macuali Tonali, muy buenos días. Los saluda Rebeca Arreguín Esparza, hija de Antonio Arreguín Montoya y María Luisa Esparza Cisneros, hija de Guanajuato, tierra de minas, hija de canoas, tierras de cultivo, hija de Celaya, la puerta de oro del Bajío. Con el permiso de todos ustedes ofrezco mi palabra para hablarles un poco sobre una época crucial en nuestro país, el virreinato y la colonia. Esto con el humilde propósito de poder encuadrar esta parte de la historia dentro de nuestra cosmovisión mesoamericana. ¿Saben? Los mexicas no escarbaban para sacar el oro, solo lo tomaban de las arenas de los ríos, en donde venía a caer como grano de maíz. En el vocablo yucateco taquín y en el náhuatl costicteocuitlatl, el oro era llamado excremento solar o excrescencia divina amarilla. Creo que este vocablo nos ayuda mucho a ubicarnos cómo era nuestro México hace 500 años, justo cuando los peninsulares llegaron. Pero bueno, vamos a conocer un poco para poder interpretar los sucesos dentro de nuestra rueda mesoamericana, ¿les parece? El virreinato y la colonia se caracteriza por una gran suntuosidad arquitectónica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la grandeza del imperio tenía su espejo en sus calles, había conventos, había templos. Esta fue una época de palacios, de carrozas, de tiendas muy surtidas. El Palacio Nacional, por ejemplo, fungía de casino por las tardes y noches, donde se apostaban miles de pesos en el juego de naipes. También había una gran ostentación y opulencia como necesidad social. ¿Por qué? Bueno, durante 300 años hubo esta convivencia forzosa entre grupos de distintos niveles socioeconómicos. Recordemos que no nada más llegaron peninsulares a estas tierras, sino también venían con ellos italianos, personas de otros países, además de las personas de las colonias conquistadas previamente, así como los esclavos. ¿Ok? Entonces, todos estos grupos que desde luego tenían diferentes niveles socioeconómicos, tenían una misma moral cristiana, que eso fue algo muy determinante durante la conquista, pero no se esperaba que hubiera iguales obligaciones y derechos para todos, tanto para los poderosos o los pobres, como los propietarios y esclavos. Ahí sí había mucha distinción. Era un orden social establecido en marcar la diferencia de clases. Entonces, en el México colonial, las casas, las alhajas, el vestuario, los coches y todo lo que estaba relacionado con el tren de vida estaba medido, estaba decretado y graduado según el rango y las funciones de cada quien. Entonces, no había lugar ya para reyes y conquistadores, como decían antes, pobres de gala y ricos de fama, no, ni para mujeres cuyas cualidades eran hacendosas y modestas, no, eso se quedó atrás. Ahora solo había damas con costosos abanicos, de varillas de diamantes, dice la historia. El lujo y la vanidad se reflejaban en el atuendo personal. En este punto específico de la opulencia como necesidad social, viene también, por ejemplo, las fiestas patronales. Las fiestas religiosas no eran la excepción. Se extremaba el lujo en el arreglo de los altares. Le llamaban ellos colgaduras de las fachadas de las casas, los ornamentos de los ministros religiosos, de ahí viene todas estas cosas que utilizan en la celebración de la misa católica. Carros alegóricos había en las fiestas patronales y ahora se usa poco. Había arreos en los caballos, las joyas nuevamente en las damas de las sillas de montar, conocidas como montuorio de plata. Había también vasijas, los floreros para el santo patrono, coronas y alhajas en las imágenes de los santos. En cuanto a la vestimenta masculina,
Estaban las capas, los capotes y las casacas. Estas tres eran las prendas más caras del vestido masculino. Era tan caro que tanto la vestimenta de hombre como de mujer eran incluidos en los inventarios de los bienes de las personas porque tenían un alto valor monetario. De manera específica, quisiera compartirles el tema del vestuario de la mujer. Era una época en que la ropa se heredaba a través de varias generaciones. Entonces, como el vestuario o la ropa era carísima, al heredarse a través de varias generaciones, digamos que al paso de los años se amortizaba el gasto inicial. No era raro, por ejemplo, que una dama usara un vestido con accesorios. Encontré, por ejemplo, información como basquiña de raso, dice así, y ropilla de tafetán, que tuviera un valor cercano a la mitad de su dote inclusive. Los vestidos eran finísimos, eran elaborados, de brocado y guarniciones doradas. Se mencionaban también, como les mencioné, en los inventarios. Este era un vestuario, pues que ahora desconocemos muchas de las partes o de los nombres, ya son palabras en desuso, pero sí es importante mencionar que estamos hablando de una época en la que uno recuerda, o de acuerdo a los libros de historia, pues todos usaban muchísimas prendas de ropa. Eh, También se incluían, por ejemplo, en los inventarios de la fortuna familiar, mantos, sayas, bombachas, enaguas, todas esas prendas de vestir. Existía, por ejemplo, el tapapiés o brial, que era una prenda ajustada en la cintura que bajaba hasta los pies. Era una especie como de chaleco largo que vemos inclusive en los cuadros. Si investigamos un poquito la época medieval, los podemos encontrar. Este brial o tapapiés costaba lo mismo que un vestido. Podía ser de seda, de terciopelo, igualmente con brocado, con bordados y aplicaciones. Les comparto, de toda la herencia de una persona, el ajuar personal podía representar hasta un 24% del valor total de esta riqueza. El virreinato también fue la época de arreglos matrimoniales. Las normas sociales se cumplían con rigor entre las familias, con pretensiones de nobleza y los ricos que pues estaban buscando o velaban por la prosperidad de su fortuna, de su fortuna y que siguiera el linaje, ¿no? Cuidar mucho. Em, en tiempos novohispanos, por ejemplo, era costumbre y ley que los padres fueran responsables de casar a sus hijas antes de que cumplieran los 25 años. Hay muchas cartas de dote que nos comparten los historiadores, donde mencionan cuadros o grabados con marcos dorados o tallados dedicados a advocaciones religiosas, la gran mayoría, donde el precio inclusive es casi siempre superior al de los muebles. Por ejemplo, todo lo que se usaba para una cama, para decorar la cama, lo que nosotros ahora conocemos como pues la sábana, el rodapié, se usaban también las colchas, las colgaduras, se usaban tapetes para las sillas de noche, eran muchísimo más costosos que la cama. Un poco irónico, pero era así. Había también los famosos biombos decorados, jarrones de porcelana, alfombras orientales, cojines de damasco, figuritas de marfil. Sumando todos estos elementos, más los muebles, el resultado era equivalente a la vestimenta. Así era la importancia del vestir en esta época. Había también una equivalencia similar entre las alhajas que completaban el adorno de las damas y la plata que relucía en sus salones. Entonces, pues con este pequeño resumen podemos darnos una idea pues de la importancia del vestuario y de la fortuna que se invertía en marcar este linaje, en marcar este estatus social. Entonces, a mí específicamente me gustaría compartirles
por parte de Guanajuato, un tema más puntual sobre el comercio, las remesas, la minería. Decía, como lo vemos aquí en la presentación, Alejandro Humboldt, 2.000 millones de pesos fuertes han salido de la Casa de Moneda en el espacio de 300 años. La plata mexicana, estimado sacerdote, estimados compañeros, sostuvo el gobierno militar y civil no solo de España, sino de varias de sus colonias. Aquí lo que puedo compartirles es que en esa época los diferentes países que conquistaban colonias y sus colonias conquistadas, la dinámica era el país enviaba dinero a las colonias pues para que siguieran bajo su control, su dominio y su administración. En el caso de la Nueva España no era así, esto fue algo único, era la colonia la que llegó a representar el 50% de los ingresos de España, de la corona española. No nada más se enviaban remesas a España, sino que también a las diferentes colonias conquistadas por España para pues seguir con esa administración y ese crecimiento. De ese rango estuvo eh, la, eh, la fluidez del dinero aquí en la Nueva España en esa época. Entonces, el indicador, por ejemplo, más importante en el envío de remesas a España era, desde luego, el volumen de metales preciosos. Y como les mencioné, pues llegaron a ser los más importantes del Imperio español. Se mandaban, dicen los historiadores, en años de bonanza se extraían hasta 9 millones de pesos de plata anuales para enviar al exterior. Por ejemplo, en Guanajuato específicamente, que es lo que quiero compartirles, ustedes saben que Guanajuato es tierra de minas, aquí tenemos muchísimas minas. Las primeras ciudades fundadas fue Yuririapúndaro y Pénjamo, no son actualmente municipios que se destaquen en la minería, pero esto fue en 1542. Entonces, la historia de mi bello Guanajuato nos indica que por allá de 1546 ya había un desarrollo en crecimiento de las minas en el estado de Zacatecas. Entonces, surge de ahí la necesidad de comunicar por medio de un camino de herradura, le llamaban así, todo y transportar todos esos metales hasta la Ciudad de México. Entonces, este camino de herradura pasaba cerca de lo que hoy es la ciudad de Guanajuato. El tránsito de arrieros, que era como se transportaban los metales, el tránsito de los aventureros, de los que, como se llamaban antes, cazafortunas, por este camino, provocó que por ahí de 1548, solo 2 años después de que empezó el auge en Zacatecas, un grupo de estas personas localizara una veta en las inmediaciones de San Bernabé, que es actualmente las Vetas de la Luz. La historia de Guanajuato dice que Juan Rayas era un arriero que accidentalmente, que no diríamos, con nuestra cosmovisión mesoamericana, no diríamos que accidentalmente, sino sería mejor dicho que porque los dioses guían su destino, descubre el crestón de la Veta Madre. Entonces, obviamente, además de fama y fortuna, se ganó el nombramiento de conde por parte de los reyes de España. La, la pobreza se vio reflejada durante la vida colonial y el virreinato únicamente en los conventos, en la reclusión de los conventos, porque el lujo se vivía pues como rutina cotidiana. Era un lujo, compañeros, que se basaba en el compromiso por la sociedad criolla de mantener el lustre de sus apellidos y el prestigio de la vida urbana. O, o, gracias al virreinato, gracias a la colonia, eh, el estado de Guanajuato se fundó primero como una villa, la villa de Santa Fe Real y Minas de Guanajuato, y en muy poquito tiempo, debido a todo este auge y todo este
oro, plata, cobre y metales no y diferentes metales, pues se incrementó mucho la cantidad de pobladores aquí en nuestro Guanajuato. Ya para el siglo XVIII se ganó el título de muy noble y muy leal ciudad, que era el título precedido del nombre de la ciudad por parte del nombramiento de la corona para destacar que era una ciudad de gran importancia. Uh-huh. Yo les comparto que pues aquí en Guanajuato se extrajo y se sigue extrayendo en menor cantidad, no hay punto de comparación, plomo, zinc, plata, cobre, oro, muchísimo oro y muchísima plata. Es muy importante destacar aquí que durante el virreinato, que fue el pleno auge de todos estos materiales preciosos, se tuvo que pagar un precio. Hubo muchas inundaciones, hubo muchos accidentes colectivos de los mineros que murieron, había que ofrendar, los dioses vieron que tomamos y tenían que cobrar por lo que tomamos. Y también hubo muchas pestes. Estos son los sacrificios humanos, compañeros. Es, es parte de nuestra historia de esa época y fue lo que hubo que ofrendar por todo lo tomado. Y bueno, en, en este enfoque, de nuestra cosmovisión mesoamericana, en mi humilde opinión, yo quisiera comentarles que el movimiento y la vida es el resultado de una armonía cósmica lograda por la espacialización del tiempo. Estas son muchas palabras, pero en resumen es que los antiguos mexicanos y nuestra cosmovisión mesoamericana nos enseña que todo movimiento se logra a través de la observación de algo superior, de la misma naturaleza, y que cada cosa tiene un espacio dentro del tiempo y una vez que concluye su espacio vuelve a iniciarse un ciclo. El virreinato y la colonia es, es un movimiento ubicado en el norte, Acatl, Caña, con rumbo al oriente, a la siembra, porque en este movimiento podemos contemplar, ¿qué es lo que podemos contemplar en un movimiento como este? Bueno, que hay una relación diferente con los dioses, sigue la relación con los dioses, el vínculo no se puede romper, pero ahora la relación es diferente, es a través de la religión católica, a través de vírgenes y santos que nosotros nos comunicamos con los dioses, en templos diferentes, pero con un mismo propósito. ¿Qué más podemos contemplar? Hay un contacto con los dioses del inframundo a través de las actividades económicas para extraer estos metales preciosos. En el virreinato ya no vemos los espejos de agua, que son una manera de contactar y de unir eh, la tierra, el cielo y el inframundo, pero sí se desarrolla una actividad dentro de la tierra, en donde el hombre entra a ese inframundo y no a través del espejo de agua, sino, sino ahora sí que literal, a través de dentro de la tierra, eh, los dioses del inframundo que en su momento, como les comentaba, pues cobraron su precio por todo lo tomado a través de todos estos accidentes en estas minas. El virreinato es también la energía del dinero fluyendo. Se siembra algo, se prepara algo, hay una visión hacia, hacia algo más, hay una mezcla, se presenta el mestizaje, y no nada más el mestizaje, la mezcla de razas, sino también toda una variedad de lenguas, migraciones por todas estas actividades económicas, encuentros de diferentes naciones, diferente cultura. Esta época representa también el inicio de un nuevo comercio conforme se fue
pasando el tiempo a través del virreinato y la colonia y se fueron afianzando todas estas actividades, pues se da todo un comercio que no nada más se daba entre Europa y la Nueva España, sino más allá, inclusive hasta Asia. Por ahí les mencionaba los tapetes que se usaban. Era todo un comercio global, ahora sí que globalizado, aún en el virreinato. Es por esto que yo me permito ubicar dentro de la rueda esta época del virreinato y la colonia como un movimiento ubicado en el norte, en donde ya es un proceso de conquista, es un proceso de cambio, se genera algo diferente, hay una visión diferente, hay una mezcla de ideologías y en esta etapa se mira hacia el oriente, se siembra algo totalmente nuevo. Con el permiso de sus rostros y sus corazones, este es el trabajo que con mucho respeto presento para todos ustedes. Me despido desde Celaya, Guanajuato, la Puerta de Oro del Bajío, desde Guanajuato, estado de metales preciosos, de minas, de tierras. Que pasen un excelente día.